Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre un personaje muy importante que se llamó Sigmund Freud, el cual es considerado como el padre del psicoanálisis, y la intención de este video es analizar cómo funcionaba el sistema creativo, la inteligencia de Sigmund Freud y cómo es que por ello fue considerado, mejor dicho, es considerado como el padre del psicoanálisis. Y desde aquí comenzamos a hablar de que Sigmund Freud, para empezar, ustedes que me están escuchando, seguramente ya han leído sobre las teorías de la personalidad, la interpretación de los sueños. Claro, esto desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista de la psiquiatría. Y lo comento así porque él hizo aportaciones muy importantes. Y para analizar su proceso creativo, pues en primer lugar puedo mencionar que Sigmund Freud pues fue un niño muy interesado en la biología, en la comprensión de las personas. Le gustaba analizar cómo funcionaba la memoria, la retención de la información, entre otros elementos. Y también se destaca porque pues fue una persona muy interesada en la música. De ahí que pues sus obras más importantes, su obra más importante es considerada como algunos fundamentos que algunos consideran que revolucionó la psiquiatría, revolucionó la psicología, y hablo específicamente de una obra muy famosa que se llama La interpretación de los sueños. Y bueno, la interpretación de los sueños posiblemente suene como algo pues mítico, como algo desconocido, como algo místico. Entonces no es tanto así, sino más bien Sigmund Freud lo que hacía es que desde el punto de vista clínico él establecía una relación entre lo que las personas sueñan, a eso que él le llamaba material onírico, y la relación con las enfermedades del cuerpo humano, como este material onírico reflejaba de manera somática en malestares de la salud de las personas. Y se comenta así porque en estos aportes, por ejemplo, se especifican cómo es que las personas que constantemente tenían pesadillas, tenían problemas cuando soñaban, es porque el subconsciente les traía recuerdos visuales que se materializaban en los sueños. Entonces estos sueños constantemente tenían repercusiones en los estados anímicos y provocaban cuestiones como ansiedad, como obsesión, como histeria, y muchas personas pues lloraban, se sentían nerviosos y despertaban con algo que pues comúnmente lo has escuchado, que se llaman las pesadillas. Y yo te pregunto a ti, seguramente tú has soñado alguna vez y te has despertado llorando, o cuántas veces no te has despertado asustado por algo que estás soñando. Bueno, entonces Sigmund Freud establece una relación muy importante en la cual él decía que estos sueños, pues muchos sueños no se pueden recordar concretamente y de manera puntual. Esto porque la mente humana esconde los recuerdos como una manera de defensa para poder pues continuar y llevar una vida, se podría decir, placentera para las personas. Entonces es cuando el ser humano se encuentra en esos estados de sueño, es cuando el material onírico se representa, el subconsciente de alguna manera suelta la información, y es así como provocan recuerdos, mezclan imágenes, mezclan eventos. En algunos casos, en el estudio de los sueños que hacía Sigmund Freud, es que las personas, recuerdo de 2 o 3 personas se podrían combinar para formar una sola, y esto pues traía episodios de su vida, de la infancia, de la adolescencia, de la edad adulta. Entonces, en conclusión, Sigmund Freud establece algunas hipótesis muy importantes y habla también sobre esta parte de la sexualidad de las personas. Entonces él refleja cómo esta manera de desarrollo de la conducta
de los estados de conciencia de las personas pueden reflejar también estados de ánimo, porque esto tiene su input, tiene su origen en lo que las personas sueñan. Es ahí donde se establecen donde se guardan los pensamientos, y es de ahí donde de alguna manera el ser humano reprime esos deseos y esas intenciones. Bueno, en fin, hablar de Sigmund Freud es retomar muchos elementos, pero lo que rescato de esto es que para que Sigmund Freud desarrollara su inteligencia creativa, cómo es que él procesaba la información, es porque tuvo mucho conocimiento de las personas, y es porque desarrolló una inteligencia que se le llama inteligencia intrapersonal. Se define así porque es esta manera en que él podría descubrir los estados de ánimo de las personas, podría hacer una investigación sobre lo que sueña, podría recuperar esas imágenes, esas represiones, y de ahí se desprenden algunas teorías que tienen que ver con las etapas que él le llamó: etapa oral, etapa fálica, etapa anal, entre otras aportaciones. Y esto pues lo fue describiendo cómo es que esas representaciones de información pues podrían desencadenar algunos estados de ánimo, y es así como se puede entender la personalidad de los sujetos. Bueno, en conclusión, pues todos estos conocimientos que desarrolló Sigmund Freud revolucionaron el campo de la psicología y también revolucionaron el campo de la psiquiatría, porque en su momento, pues hablo de que fue en el año de 1856 hasta el año de 1939, en ese tiempo que Sigmund Freud vivió, pues no había muchos estudios sobre los sueños. No había más que quizás algunos elementos que en su obra describe de los egipcios para hablar sobre el material de los sueños. No existía alguna referencia clínica o de medicina que pudiera pues él sustentar sus avances, sus escritos, sus teorías. De ahí que pues estos elementos todavía se retoman hasta la actualidad. Hay algunas corrientes, hay algunos psicólogos, psiquiatras que pues retoman esos elementos para interpretar los estados de salud de las personas. Y es aquí donde resalto y subrayo mucho el hecho de que en la actualidad hay muchas personas que pues reflejan de manera somática sus emociones y las convierten en problemas de salud que tienen que ver con la histeria, con la ansiedad, con la paranoia, con otras enfermedades que tienen repercusiones sobre el estado de ánimo y también impactan sobre el sistema nervioso. Es entonces que pues retomé estas aportaciones del libro de Howard Gardner de Mentes Creativas, y aquí define cómo es que pues Sigmund Freud desarrolla su inteligencia creativa, y cómo es que él define que el paciente más importante para él pues fue él mismo, ya que a partir del estudio de sí mismo empezó a describir y empezó a hacer estos hilos conductores de cómo es que se representan muchas enfermedades a partir de la interpretación de los sueños, y de otros, de sus estados de ánimo, de sus estados de conciencia y también hasta del subconsciente. Bueno, en fin, nada más quería compartir eso, y pues los invito a que puedan ustedes leer por su parte y seguir conociendo más sobre este autor. Y es así como describimos así de manera rápida la inteligencia de Howard Gardner, que se destacó por investigar lo que fue la inteligencia intrapersonal. Saludos y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.